Muy bien, hermanos. Entonces hoy vamos a empezar otro capítulo, ¿no? De los que hemos venido compartiendo sobre los forjadores del cristianismo. Recordemos que el propósito de todas estas enseñanzas, que ya hasta el día de hoy traemos 28, hoy la número 29 y la 30. Es con el ánimo, pues, de conocer la historia, de saber cómo se forjó o se formó la teología del cristianismo, del cual, pues, todos hicimos prácticamente parte de él, a menos que uno haya sido ateo, ¿no? Pero en general, en Occidente, la mayoría de nosotros, pues, ha hecho parte de una rama del cristianismo, sea católica, sea cristiana, evangélica, protestante, como la queramos llamar. Pero la mayoría de nosotros que hemos crecido en hogares religiosos, por decirlo así, pues hemos hecho parte de alguna de las ramas del cristianismo, ¿verdad? Repito, a menos que nuestra familia haya sido atea y nos hayan inculcado el ateísmo, ¿verdad? O que durante nuestra educación, pues, como ha sido, digamos, el caso en algunos jóvenes, algunas personas que crecieron, digamos, sobre todo en estas enseñanzas comunistas y marxistas que predican, pues, el ateísmo, ¿verdad? Pero Baruch Hashem, Hasbe Shalom, que el Eterno, pues, no fue así con nosotros y que no sea tampoco así con nadie de nuestros hijos, de nuestras familias. Muy bien, entonces hoy vamos a compartir sobre el sínodo de Antioquía, ¿verdad? La semana pasada, pues, hablamos sobre el concilio de Nicea, ¿recuerdan? Y Arrio de Alejandría. Hoy vamos a hablar sobre el sínodo de Antioquía y vamos a analizar la controversia que se originó después de firmado el concilio de Nicea en el año 325, después del Mesías, o la era común, ¿verdad? Como sabemos, en este concilio de Nicea, pues, en vez de unir, este concilio quiso fue dividir, ¿no? Dividir aún mucho más. Recordemos que allí prácticamente se descomulgó a Arrio de Alejandría porque él tenía, pues, otra idea de lo que era la concepción del Padre, ¿no? Él no creía tanto en la Trinidad. Entonces allí, pues, lo que se hizo fue prácticamente quemar todas las obras de Arrio y excomulgarlo. Entonces, por lo tanto, allí se forjó, pues, los seguidores de Arrio de Alejandría y, pues, los seguidores de la corriente principal, ¿verdad? Entonces, esto, pues, causó oficialmente la división del cristianismo principiante, ¿cierto? El cristianismo que se estaba formando ya fuera de Israel, fuera, pues, del contexto judío, hebreo, se empezó acá a dividir, ¿verdad? Porque, pues, ahora ya, digamos, había un credo de referencia oficial o institucional, ¿verdad? Y recordemos las palabras de Eusebio, perdón, Eusebio Hierónimo, o Jerónimo, Eusebio Sofrinius Hierónimo, conocido como comúnmente conocido como San Jerónimo, ¿no? ¿Verdad? Dentro del contexto, pues, católico. Jerónimo dijo, estas son palabras de Jerónimo, él dijo que el mundo despertó como de un profundo sueño y se encontró con que se había vuelto arriano, ¿verdad? Arriano, o sea, seguidor de Arrio, aludiendo al cambio de actitud de Constantino a raíz de la entrevista con Eusebio de Nicomedia, que fue uno de los obispos arrianos más importantes. Propagó el arrianismo entre los pueblos germánicos, particularmente los visigodos, ostrogodos y vándalos, ¿verdad? Esto fue lo que dijo Jerónimo y, por lo tanto, pues, da evidencia, por decirlo así, da evidencia de la división que ya se estaba empezando a gestar dentro del cristianismo universal. En el año 337 de la era común, los más importantes defensores del credo o del concilio de Nicea perdieron sus posiciones que tenían al frente de las comunidades cristianas. En ese mismo año precisamente murió Constantino, en el año 337.
y todos los defensores pues, del credo del Concilio de Nicea fueron perdiendo el liderazgo dentro de las comunidades cristianas. Incluso hubo serios problemas entre este liderazgo niceno o de Nicea. Recordemos que en Nicea se reunieron más de 300 obispos, ¿verdad? De todas partes de Roma, del mundo, reunidos allí para unificar doctrina, unificar credo, ¿verdad? Pero pues sucedió totalmente lo contrario, ¿no? Entonces hubo serios problemas entre este liderazgo. Muchos cayeron incluso en pecado, en adulterio. Otros fueron sorprendidos por fiscales del gobierno vendiendo y comerciando con objetos robados. En fin, se formó un verdadero caos en el imperio. Y este desastre pues ocurre con los líderes defensores del Concilio de Nicea. Otro líder importante como Atanasio, que ya lo vimos también en clases anteriores, discípulo de Alejandro, y el más fuerte defensor del credo niceno, junto con Marcelo de Ancira, el gran precursor del sínodo en el año 336, también fueron depuestos, es decir, también perdieron liderazgo. Y cuando todos estos líderes del credo niceno, ¿cierto?, comienzan a salir del nivel de influencia que tenían previamente, entonces el arrianismo, o sea, la doctrina de Arrio, que la vimos la semana pasada, floreció con un ímpetu extraordinario, ¿verdad? Y esto explica las palabras de Jerónimo que acabamos de citar, que el mundo despertó como de un profundo sueño y se encontró con que se había vuelto arriano, ¿verdad? Ahora, políticamente, pues había mucha incertidumbre en el imperio romano. La paz, la reconciliación religiosa, que era necesaria pues para traer esa estabilidad, o una estabilidad dentro del imperio, brillaba por su ausencia, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, el emperador de turno, que en este caso era Constantino II, el joven, ¿sí?, no el primero porque ya había muerto, el joven, permitió un sínodo llamado el Sínodo de Antioquía en el año 341, ¿cierto? Después del Mesías, o sea, de la era común. ¿Con qué razón? Con la razón, con la razón de buscar un punto de reconciliación entre los que estaban de acuerdo y los que estaban en contra del credo niceno, ¿verdad? El credo niceno, pues lo vimos también la semana pasada, que cree Padre, Hijo y Espíritu Santo, en fin, lo mencionamos en aquella ocasión. Entonces, esto también se conoció como el Sínodo de Dedicación en el año 345, donde se establece una fórmula final, ¿verdad? Y por lo tanto, pues se presenta o fue presentado en el Concilio de Milán, que también fue muy importante. Esta fórmula final, conocida como larga fórmula, ¿sí? Ahora, leamos el credo final, que fue como más bien un producto de la desesperación del imperio de traer reconciliación entre las partes. Sabe que siempre ha habido esa tendencia de unificar, ¿cierto? Pero igual la tenemos hoy en día en el Vaticano. Pero unificar no bajo los principios de Dios, sino unificar bajo los principios del hombre. Y eso es lo que llamamos pues ecumenismo, ¿verdad? Sacrificando verdades, ciertas verdades. Y como dice el libro de Daniel, ¿verdad? Recordemos que el libro de Daniel habla de una unión. Cuando habla de la estatua, de los pies de la estatua, de hierro creo que era de hierro y de bronce, que son metales que no se podían unir. Entonces allí habla de alianzas, ¿cierto? Alianzas humanas. Y nosotros sabemos que las alianzas humanas son frágiles, son débiles, a menos que Dios esté en el asunto. Cuando un asunto viene de Dios, ¿verdad?, y el hombre está unido en torno a ese asunto, bendito sea el Eterno, pues allí hay digamos que allí hay fuerza, hay poder para estar unidos, para mantenernos unidos. Pero cuando es el hombre tratando de hacer las cosas por sus propios medios, desconociendo y haciendo a un lado a nuestro Padre Eterno, pues con toda seguridad cualquier proyecto, cualquier situación va a fracasar. Si no temprano, pero va a fracasar en cualquier punto de
del tiempo, ¿verdad? Por eso es tan importante tener a Dios de parte nuestra, viviendo, morando en medio de nosotros, en todas las áreas de nuestra vida, en la familia, en lo que hacemos, la obra de nuestras manos, en los proyectos que tenemos, en las comunidades, sí que es importante, ¿verdad? Y cuanto más en los gobiernos. Qué bueno que estos gobernantes pudieran tener a Dios de su lado, pero obviamente sabemos pues que hoy en día el humanismo, ¿verdad?, es lo que impera en el mundo, y bueno, y las ambiciones particulares. Entonces vamos a leer esa fórmula final, ¿sí?, de este sínodo, que luego pues fue presentada en el Concilio de Milán. Dice la fórmula final: desde que muchas personas fueron perturbadas por los asuntos relacionados con el término sustancia, llamado en griego ousia, esto es, para hacerla mejor entendible, como homoousios, o sea, de igual sustancia, ¿verdad? De igual sustancia. Entonces no debe hacerse mención de ninguna. Esto debe ser así por razón y consideración que tal término no aparece en las Sagradas Escrituras, y por lo tanto, más allá del entendimiento humano, explicar el nacimiento del Hijo, de quien está escrito, y su generación, quien la contará. La verdad plena es que solamente el Padre conoce cómo fue engendrado el Hijo, y solamente el Hijo sabe cómo fue engendrado el Padre. Pero no hay duda alguna que el Padre es mayor que el Hijo. Nadie duda que el Padre es mayor que el Hijo en honor, dignidad, esplendor, majestad, y cada vez que se usa el nombre del Padre, el mismo Hijo testifica: el que me envió a mí es más grande que yo. Y nadie es ignorante que esto constituye la doctrina católica, que hay dos personas, el Padre y el Hijo, y que el Padre es el más grande, y que el Hijo está subordinado al Padre junto a todas las cosas que el Padre le ha subordinado a él, y que el Padre no tiene principio y es invisible, inmortal, impasible, pero que el Hijo ha sido engendrado por el Padre, Dios de Dios, luz de luz, y que la generación de este Hijo, como ha sido dicho, nadie la conoce sino el Padre. Bien, entonces, leído este credo final, aquí hay varias cosas a destacar. Primero, se prohíbe el término homoousios, es decir, de igual sustancia. Se prohíbe, o sea, que no se vuelva a mencionar este término de igual sustancia, que Constantino en Nicea, que lo vimos la semana pasada, usando su autoridad pues de emperador, obviamente, obligó que apareciera en el credo, ¿verdad? Segundo, los líderes que estuvieron en esta fórmula fueron obligados a firmar este documento en Antioquía por el emperador, en este caso Constantino II, ¿verdad? 3. Se da una condenación al credo de Nicea, es decir, el credo de Nicea se condena, se abroga, se anula. Y ahora, después de este concilio, entonces se establece, como dijimos ahora, el Concilio de Milán. Bien, aquí hay 3 palabras griegas que debemos considerar y que se han usado desde el credo de Nicea hasta esta fórmula que acabamos de escuchar, que es una fórmula de reconciliación en el sínodo de Antioquía. Y aquí, a partir de este sínodo y de esta fórmula de reconciliación, se crean 3 movimientos teológicos, 3 ramificaciones. El primero, el movimiento anomena. De ahí vienen los anomenitas o anomeanitas. ¿Qué decía este movimiento? Este movimiento decía que el Hijo no es igual al Padre. Proclaman la negación, la no igualdad entre Padre e Hijo. El Hijo no es de la misma sustancia del Padre, sino de otra diferente. Y hubo un grupo entre ellos que afirmaba que el Hijo puede ser llamado Dios, pero no por causa de su sustancia, sino por causa de haber recibido del Padre su autoridad y haber recibido el encargo de la obra de la salvación. Pero en el sentido estricto del término,
Solamente Dios puede ser llamado Dios, ¿verdad? Dios, pues obviamente acá con D mayúscula en español. Pues si lo fuéramos a traducir, sería el Todopoderoso. Elohim, pero el Todopoderoso, ¿cierto? Recordemos que Elohim es una palabra que se puede usar en diferentes contextos. Se puede usar para Dios el Padre, como el Dios de los dioses, o sea, el mayor de todos. Se puede usar para los ángeles también, hijos de Dios. Se puede usar también para el hombre, ¿no? El hombre. Se puede usar también para los jueces que tienen autoridad, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sean Dios ni que haya que adorarlos, obviamente, sino que en el hebreo es un término que se puede usar de diferentes formas, ¿cierto? Dependiendo pues del contexto. Pero cuando hablamos de Elohim, poder y justicia, estamos hablando de nuestro Padre eterno, de donde digamos, se emana todo poder y toda justicia, y Él lo delega a quien Él quiera. Entonces Él solamente puede ser Dios o Elohim, no el Hijo en este contexto. Entonces dice también el movimiento de los anomeanitas que el Eterno es sin engendrar, o sea que él no ha sido engendrado por nadie ni nunca, Él no tiene origen, es sin origen, pero el Hijo sí tiene su origen en el Padre. Esa era la enseñanza y la posición de los anomeanitas, ¿verdad? Anomeanitas, muy bien. Entonces aquí empieza como a analizar y usted va a sacar su propia conclusión a cuál de estos tres movimientos teológicos pertenecía a usted o pertenece, ¿no? Muy bien. El segundo movimiento era el homoioenita, que es una sustancia similar, el que hablaba de una sustancia similar. Y también fueron conocidos estos homoioenitas, fueron conocidos como arrianos moderados, ¿cierto? ¿Y cuál era la posición de ellos? Era una posición intermedia. Ellos decían que la relación entre el Padre y el Hijo se da en términos de similaridad y no de igualdad, o sea que tenían algo semejante pero que no eran iguales. Ahora, ¿qué cosa es similaridad para los homoienitas? Desde el punto de vista de la filosofía, esto puede dar más preguntas que respuestas, obviamente. Y dos cosas pueden ser similares, pero completamente diferentes, depende del punto de vista o cómo uno lo interprete o analice. Así que su enseñanza entonces era que el Padre y el Hijo son distintos, pero similares. Término pues que aún algunos usan hoy en día, ¿verdad? Bueno, y el tercer movimiento teológico era el movimiento de los homocionitas. Ellos enseñan, los homocionitas enseñan que el Padre y el Hijo son de igual sustancia y de igual esencia. No hay una total identidad entre el Padre y el Hijo porque su sustancia y su esencia no son una sola, sino dos. No obstante, el Hijo está más cercano al Padre que el resto de las criaturas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos pues tres posiciones en cuanto a la relación del Padre y del Hijo, en este caso pues del Eterno, y Yeshua, su Hijo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál era el gran peligro que los teólogos veían en estas palabras, similar, igual, sustancia, esencia, que se manejaban en estos tres movimientos? ¿Cómo exponer que el Padre y el Hijo eran similares y al mismo tiempo diferentes, verdad? ¿Cómo exponer que el Padre y el Hijo eran diferentes, pero al mismo tiempo iguales? ¿Verdad? Entonces aquí pues ya es donde cabe la reflexión y cabe digamos el análisis, ¿no? El análisis de estos tres movimientos teológicos que pues hoy en día están pues muy arraigados todavía en la mente, ¿cierto? Sobre todo los creyentes de la teología cristiana. Muy bien. Entonces esto tiene que ver con el Sínodo de Antioquía. Vamos a ver ya qué es el sabelianismo. Sabelianismo. Como dijimos anteriormente, el gran peligro que veían los teólogos en todo este movimiento y en todos estos puntos de vista es producido por un movimiento llamado el sabelianismo, cuyo exponente era un teólogo llamado Sabelio,
más o menos del año 215, fue un sacerdote. Sabelio fue un sacerdote y un teólogo del siglo III que enseñó en Roma. Él era un modalista extremo. Recordemos que el modalismo viene de que el Padre se manifiesta de tres modos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabelio negó cualquier distinción dentro del movimiento monárquico o de la economía divina. Recordemos que la economía divina, el precursor de la monarquía o la economía divina fue Tertuliano, que ya lo vimos también. Tertuliano, recordemos, vamos a hacer un pequeño recorderis, hablaba de que Dios era rey, era el único, y que por lo tanto su reino él lo compartía o delegaba autoridad a quien él quería. En este caso, él delega autoridad, ¿sí?, a su hijo sobre su reino, ¿verdad? Pero eso no hace que el padre pierda terreno o que el padre se limite. Todo es de él, pero él comparte o delega su autoridad con alguien más, y en este caso la había delegado con el hijo, y eso es lo que Tertuliano llama economía divina, ¿verdad? Entonces, pero Sabelio, que era un modalista extremo, negó cualquier distinción dentro del movimiento monárquico o economía divina, la cual llama hijo-padre, la cual él llamó hijo-padre, afirmando que el hijo y el espíritu eran modos en los cuales Dios se revelaba de la misma manera que el sol está presente en sus rayos, ¿verdad? Pues esto es una analogía que hace Sabelio, una analogía filosófica, pero no sustentable, ¿verdad? En pocas palabras, Sabelio decía: el padre aquí era padre, pero aquí era hijo, pero aquí era Espíritu Santo, solo que se cambiaba de ropa, ¿verdad? Eso es lo que decía Sabelio. Y para evitar caer entonces en el terreno del modalismo extremo de Sabelio, el cual era líder importante en aquel tiempo, entonces los teólogos que querían entenderlo usaban el término similar y sustancia, pero diferente, para no entrar en el terreno del modalismo extremo, ¿verdad? Entonces miren qué diferentes doctrinas. Todos tenían una doctrina, ¿verdad? Y el uno refutaba a la otra. En fin, no había una unanimidad en cuanto a esa relación, y pues creo que hoy en día no es la excepción, ¿verdad? Bien, por lo tanto, entonces los términos introducidos ahora por estos tres movimientos, los que vimos ahora, y Sabelio, es decir, similar, igual, diferente, esencia, sustancia, pues obviamente dificulta y hace más vulnerable la explicación padre e hijo. ¿Por qué? Pues porque surge un elemento que contradice la lógica humana. ¿Cómo pueden existir dos coiguales y no ser iguales? ¿Cómo pueden dos de la misma sustancia ser diferentes, verdad? Entonces tiene uno que filosofar aquí, no vaya que uno se vuelva loco, pero en todo caso estos filósofos sí tenían, pues, digamos, ya venían ellos de una doctrina, de doctrinas filosóficas, o sea que esto para ellos no era nada extraño, ¿cierto? El filosofar, muchos fueron discípulos de todos estos grandes filósofos, Platón, Aristóteles, traían pues, o habían, digamos, recibido la influencia de estos grandes filósofos del imperio de Grecia, ¿verdad? Y esto pues se fue amalgamando, se fue introduciendo aún dentro del mismo cristianismo. Bien, entonces Sabelio resuelve el problema, ¿no? Este problema que se habían planteado, ¿cierto? Que, ¿cómo así que similar, igual, diferente, esencia, sustancia? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo pueden existir dos coiguales y no ser iguales? ¿Cómo pueden dos de la misma sustancia ser diferentes? Entonces Sabelio, en su filosofía, en su entendimiento, pues resuelve el problema diciendo: es el mismo Dios que se revela como Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pues ya sabemos de dónde viene esto, esta concepción de un solo Dios que se revela como Hijo y Espíritu Santo. Bien, de Sabelio, que él crea, o pues con base en su doctrina, se crea el sabelianismo. Entonces, esta respuesta causó serios problemas porque los teólogos veían que el modalismo extremo, o sea, los tres modos, o el sabelianismo,
destruía la humanidad completa del Hijo, ¿verdad? Es decir, el Hijo era aparente, pero no era real. Y en el año 361 de la era común, que es en el siglo IV, surgieron, por lo tanto, profundas crisis políticas en el imperio, y es aquí pues donde surge una figura importantísima que cambia el cuadro político del imperio romano. Y su nombre era Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata, conocido como, o su nombre pues de pila era Flavio Claudio Juliano. Flavio Claudio Juliano, en latín Flavius Claudius Julianus. Ese era el nombre de este apóstata. Ahora, ¿por qué se conoce a este hombre como Juliano el Apóstata? Porque él dijo, mire lo que dijo Juliano: basta ya que el cristianismo sea la religión oficial del imperio. Tenemos que regresar el imperio a las antiguas glorias de los filósofos griegos, a las antiguas glorias de los sacerdotes del César. Esto fue lo que dijo Juliano, ¿verdad? Y por eso, entonces, a este personaje se le conoce como Juliano el Apóstata. Y este mismo personaje, pues, comienza a sacar a todos los líderes cristianos. Recordemos que habían muchos líderes cristianos, incluso trabajando con el Imperio Romano, porque el Imperio Romano, para poder atraer a todos estos líderes, empezó pues a ofrecerles puestos en el gobierno, puestos burocráticos, para tenerlos de su parte. Y claro, ellos pues ni cortos ni perezosos, pues digamos que por conveniencia, ¿no? No es que esté diciendo que sea de malo trabajar en alguna parte del gobierno o algo. De hecho, pues hubo incluso algunos hombres de Torá, ¿no? Algunos hombres que trabajaron en el gobierno. Por ejemplo, tenemos a Joseph, trabajó para el gobierno egipcio. Tenemos a Daniel, que trabajó para el gobierno de Babilonia, ¿verdad? Pablo tenía algunos creyentes que trabajaban también como tesoreros en los gobiernos, ¿verdad? No estamos pues condenando el trabajo en sí, pero sí la motivación, ¿verdad? En este caso, pues la motivación de estos líderes no fue la más sana, la más pura, sino que pues habían pues otras intenciones, ¿cierto? Pero este señor Juliano, el apóstol, entonces comienza a sacar a todos estos líderes cristianos de las posiciones de gobierno y llama a los obispos y les dice: si ustedes quieren discutir asuntos de teología, el gobierno no va a gastar más dinero en concilios ni en nada que se parezca. Nosotros vamos a restaurar el gobierno y el imperio a su antigua gloria. También dicen que este hombre renegó entonces públicamente del cristianismo, declarándose pagano y neoplatónico, motivo por el cual fue tratado de apóstata este hombre, ¿cierto? Entonces Juliano depuró a los miembros del gobierno de su primo Constantino y llevó a cabo una activa política religiosa, tratando de reavivar la declinante religión pagana según sus propias ideas y de impedir la expansión del cristianismo, ¿verdad? Este hombre fue lo que hizo en ese tiempo, y por eso pues era llamado Juliano el Apóstata por parte del cristianismo. Bien, ahora, ¿cuáles fueron las principales acciones de Juliano el Apóstata? ¿Qué acciones o qué fue lo que hizo Juliano el Apóstata para ser considerado apóstata? Bueno, lo primero que él hizo fue la restauración del culto a los dioses, ¿cierto? Recordemos que este hombre pues renegó del cristianismo públicamente, se declaró pagano, seguidor de la filosofía de Platón, ¿verdad? Entonces lo primero que hace este hombre, su perversidad, es restaurar el culto a los dioses. Segundo, separación del cristianismo del imperio, ¿verdad? Al tratar de deponer a todos esos líderes cristianos, pues lo que quiere hacer es sacar toda influencia cristiana del imperio. 3. Prohibición a los obispos y líderes cristianos de usar la filosofía como medio para expresar la fe cristiana. Recordemos que los líderes cristianos, muchos líderes cristianos que tenían influencia del cristianismo, ellos pues seguían usando la filosofía, ¿verdad?, para tratar de reconciliar el cristianismo con la filosofía griega.
Cuarta acción de Juliano el Apóstata: prohibir a los obispos de dialogar con los filósofos para convencerles que el cristianismo es superior, ¿verdad? Y quinto, prohíbe el apoyo de los debates y los concilios teológicos. Obviamente este hombre pues lo hace basado en la influencia que tenía, ¿no?, en el imperio y con el emperador de turno. Entonces esto trae como consecuencia la realización del Sínodo de Alejandría en el año 362 de la Era Común. Y la motivación y el principio del sínodo, de este Sínodo de Alejandría, fue el siguiente: las diferencias verbales no debían constituir el fundamento de la fe, siempre y cuando el significado de los términos usados significase lo mismo. Y es importante acá, mis hermanos, que observemos el lenguaje conciliatorio y desesperado del cristianismo para buscar la unidad. Y es aquí, escuchen bien y miremos bien, cuando se acuerda hablar de las tres hipóstasis. ¿Qué son tres hipóstasis? Tres personas. Lo mismo que una hipóstasis es una persona, siempre y cuando no fuese sabelianismo. Es decir, siempre y cuando no fuese modalismo extremo, que era la posición de Sabelio. Es decir, listo, no vamos a hablar del sabelianismo, no vamos a hablar del modalismo extremo, pero sí reconocemos acá tres personas. Ahora, ¿cuál es la importancia de este sínodo de Alejandría? Se avanzó más en lo que respecta a lo que luego sería llamado la historia de la doctrina de la Trinidad, lo que oficialmente sería conocido entonces como la doctrina trinitaria, la doctrina de tres, ¿cierto? La Trinidad. Ahora, ¿por qué se avanzó más en lo que respecta a lo que sería llamada la doctrina de la Trinidad? Porque acá entonces se empieza a hablar del Espíritu Santo en términos más amplios que los concilios previamente establecidos, ¿cierto? Empieza mucho más a hablar del Espíritu Santo. Entonces los teólogos se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cierto? Se preguntaban algunos teólogos. Y algunos teólogos que estaban pues allí presentes, como Eustatio y Maratón, afirmaron que en relación con el Espíritu Santo era un grave error de la Iglesia considerarlo como consustancial con el Padre, consustancial con el Hijo, es decir, que era de la misma sustancia, ¿cierto? Entonces ellos allí, pues, estos dos teólogos dicen que era un grave error de la Iglesia considerarlo así, ¿cierto? Que el Espíritu Santo era consustancial con el Padre y consustancial con el Hijo, es decir, que eran de la misma sustancia. Otros obispos, pues obviamente reaccionaron, los condenaron como enemigos del Espíritu Santo, y al final de este sínodo de Alejandría, pues la mayoría de los obispos por primera vez, entonces declaran que el Espíritu Santo es una criatura. Oigan esto, el Espíritu Santo es una criatura, no una emanación del Padre, no un aliento de Dios, no la esencia misma de Dios, sino una criatura, como el Hijo era una criatura, y tanto así como el Hijo procedía del Padre, así el Espíritu Santo procedía del Padre como criatura, no como la esencia misma de Dios, no como la naturaleza misma del Padre, sino como una entidad separada del Hijo, separada del Padre, aunque consustancial con el Padre. Todo esto pues se está hablando dentro de un contexto obviamente teológico, cristiano, ya pues muy alejado de sus raíces, ya se había divorciado de sus raíces, de su fuente, de donde salió pues realmente la enseñanza, la directriz para todas las naciones, ¿cierto? De Yeshua, de sus emisarios, que eran pues judíos y que no abandonaron su vida judía, ¿verdad? Bien, entonces mis amigos, mis amados hermanos, fue acá el sínodo de Alejandría la piedra necesaria para construir y preparar el camino final para la declaración trinitaria
que luego pues vamos a encontrar más adelante. Y vamos a seguir pues con más de esta historia que ha dado tantos giros y controversias teológicas, la cual, como ven, pues no fue producto de las enseñanzas de ningún apóstol y mucho menos del mismo Yeshua, este tipo de enseñanzas, ¿cierto? Entonces vamos a profundizar más en el tema del Espíritu de Santidad, vamos a hablar más sobre ello y en la próxima clase. Entonces, y también vamos a continuar con otros 2 capítulos más, ¿verdad? Para ya ir pues finalizando con estas enseñanzas de los forjadores del cristianismo, ¿cierto? Vamos luego a continuar con los capadocios. Agustín de Hipona fue otro gran exponente digámoslo así, dentro del cristianismo, dentro de la filosofía cristiana, uno de los más grandes exponentes de esta filosofía. Nestorio de Constantinopla también, y el Concilio de Calcedonia, también, que fue otro de los concilios. Vamos a tocar un poquito, pues como de abrebocas, sobre los capadocios, ¿verdad? Los capadocios. Después del desarrollo entonces del Sínodo de Alejandría, ¿cierto? Que fue lo que acabamos de hablar, nos encontramos ahora con los capadocios. ¿Quiénes eran los capadocios? Eran obispos venidos de la región de Capadocia, y sus nombres eran Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno, ¿cierto? Esos fueron pues, los 3 representantes más importantes de este concilio y de la región de Capadocia. ¿Qué afirmaban estos 3 hombres, estos tres obispos? Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno. Ellos agregaban o afirmaron que la palabra hipóstasis era ambigua y se presentaba para diferentes interpretaciones. Finalmente ellos proponen una fórmula, ¿sí?, que es la siguiente. Ellos dicen que en Dios hay 3 hipóstasis, o sea, 3 personas, pero una ousia, es decir, 3 subsistencias individuales que participan de una misma y única esencia divina, ¿verdad? No nos parece esto como muy conocido, ¿cierto? Aunque algunos se dicen trinitarios, ni por su cabeza les pasa de dónde salió todo esto, ¿cierto? Esta doctrina de la Trinidad. Entonces mire aquí estos 3 obispos cómo exponen la doctrina trinitaria de una forma muy filosófica. Son 3 personas, pero una ousia, es decir, 3 subsistencias individuales que participan de una misma y única esencia divina, ¿verdad? Y pues esta es una de las premisas más fundamentales del catolicismo y de algunas partes del cristianismo. Entonces esto fue en contraposición de los macedonianos, que decían que el Espíritu Santo no puede ser glorificado en estricto parangón con el Padre y el Hijo, porque es de distinta naturaleza y de inferior dignidad, ¿verdad? O sea, otra rama que le sale al árbol. Bien, la respuesta entonces de otros obispos, pues obviamente no se hizo esperar, y dijeron que si eran 3 sustancias divinas, entonces había 3 dioses, y en cierta forma tienen razón, y es total y absolutamente lógico, ¿verdad? Ahora, esto generó, pues, como era de costumbre, nuevos debates, más divisiones, y en vez de resolver el problema anterior, pues lo complicó. Y los obispos contrarios a la fórmula de estos obispos de Capadocia, pues consideraron la fórmula como una traición al credo de Nicea. Y dicho credo toma auge nuevamente, y ellos deciden que para resolver el problema es mejor volver al credo niceno, o de Nicea, ¿cierto? Y para ese mismo momento entonces hace su aparición un obispo llamado Atanasio de Alejandría, que ahora lo mencionamos, del año 300 al 373 de la era común, siglo IV. Y muchos consideran que Atanasio fue el que convenció al emperador Constantino de que usara el término homousios en el credo niceno,
Atanasio entonces habló de tres personas en una unidad. ¿Qué decía Atanasio? Decía que, dice así, abro comillas, nosotros también, por la gracia de Dios, brevemente indicamos que la palabra del Padre es en sí misma divina, que todas las cosas poseen su voluntad y su poder, y este es el misterio que los judíos condenan, los griegos lo mofan, pero que nosotros lo adoramos. Seguía diciendo Atanasio, Cristo es revelado como Dios y como Hijo de Dios, ¿cierto? Decía Atanasio, y por tomar refugio con Cristo y por adorarle como Dios, ellos, los cristianos, además vienen por él al conocimiento del Padre. Entonces, esto pues trató de acomodar el asunto anterior, ¿cierto? Entonces aquí vemos, mis hermanos, que es interesante que usted y yo observemos que la adoración a Jesús como Dios fue introducido en el Sínodo de Alejandría y Atanasio como su principal defensor, ¿verdad? Se recordamos, usted, pues, yo creo que también podemos recordar acá la posición incluso de Pablo de Samosata, que este hombre prohibió cantarle a Cristo como Dios, orarle a Cristo como Dios, pero ahora tenemos otro obispo que dice que es perfectamente permitido cantarle y orarle a Cristo como Dios mismo. Pues aquí vemos pues las diferentes posiciones de los forjadores del cristianismo, ¿verdad? No se ponían ellos de acuerdo. Pero pues como sabemos lo que mayormente imperó hasta la época actual fue pues de ver a Jesús como Dios, adorarle, cantarle como Dios, ¿verdad? O sea que imperó el concilio o el sínodo de Alejandría, con Atanasio como su principal exponente allí, ¿cierto? Entonces el que dice que el que piense o esté de acuerdo mejor con adorarle, adorar a Cristo como Dios, cantarle a Cristo como Dios, pues ya sabe que es un atanasiano del concilio o del sínodo de Alejandría, ¿verdad? Bien, o más bien pues que esta doctrina se originó allí en este concilio. Entonces, pero pues hubo muchos oponentes a eso, como el que acabamos de mencionar, Pablo de Samosata, ¿verdad? El mismo Arrio de Alejandría pues no decía esto, ¿cierto? Ni Tertuliano tampoco, eran aquellos, digamos que estos hombres tenían pues una concepción diferente a esta que estamos mencionando. Recordemos parte de su doctrina. Su doctrina parte de la base de un modalismo de tipo monarquiano, según el cual en Dios no hay más que una persona, ¿cierto? Que constituye la única esencia divina, o sea que Dios es una sola persona, ¿verdad? Cristo, en cuanto a Cristo, sería puro hombre, nacido por obra del Espíritu Santo de María Virgen, ¿cierto? Mencionaba pues aquí con su nombre español, María. Miriam es el nombre de ella en hebreo. Pero en él habitó el Logos o la sabiduría de Dios, concebido no a manera de una persona distinta, sino de un modo impersonal, que obra como en los profetas, pero de un modo más eficaz que en ellos. Esto es lo que decía Pablo de Samosata, ¿verdad? O de Samósata. Pablo de Samósata tenía esta era la doctrina de Pablo de Samósata. Bien, o sea que todos los que siguen a Pablo de Samósata, pues digamos que, o los que tienen esta doctrina, o al menos este pensamiento, pues ya saben de dónde viene Pablo de Samósata, ¿verdad? Bien, aunque Pablo de Samosata ve a Jesús como hombre, se refiere a él como nacido de una virgen sin la intervención de un padre biológico, ¿cierto? O sea que no hubo un padre biológico en la concepción de Jesús. Así que, pues no concordamos del todo con la afirmación del cristiano, de este hombre que era cristiano, Pablo de Samosata, ya que él aún deja la duda, pues, en ciertas cosas, ¿cierto? Porque pues entre ellas Yeshua como descendiente de David, como fue anunciada por los profetas.
pero sí deja en claro que Yeshua pues participó de carne, o sea, que él era un hombre de carne y hueso, él no era un espanto, no era un espíritu, él no era como creen los gnósticos, que Jesús era, o Yeshua era un espíritu, ¿verdad? Que su carne era una apariencia de carne, ¿verdad? Y Juan condena eso. En su carta Juan condena, dice el que no cree que Yeshua vino en carne es el anticristo, es del anticristo, ¿verdad? Porque él vino en carne y huesito, pues, así como el suyo y el mío, ¿verdad? Claro que sin pecado y nunca pecó. Entonces, se deja en claro que Yeshua, él deja en claro que Yeshua era un hombre al cual le da tributo según el concepto del Logos en la personificación del Mesías, pero no como ser personal, sino como una inspiración, donde las emanaciones o aeones, ¿te acuerdan? Los intermediarios que hablamos antes, que son los receptores del Logos, no son seres divinos, o sea, no son personas, sino emanaciones, ¿cierto? Y esto, pues, hermanos, para los cristianos influenciados por la filosofía grecorromana era una total herejía, y por lo que entonces esto le valió su condena en el tercer sínodo de Antioquía, ¿verdad? Bien, entonces, volviendo al punto, ¿cuál es la base y la importancia de Atanasio en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad? Pues este era su argumento. Si Cristo es simplemente un hombre y no Dios, como el Padre es Dios, no puede salvar a nadie, ni siquiera a sí mismo, ¿verdad? Decía Atanasio, una criatura no puede salvar a la humanidad, solamente uno que sea Dios puede salvar a la humanidad, decía Atanasio. Y seguía diciendo Atanasio, si Cristo es una criatura, él no tiene otro deber que servir a Dios como otra criatura. Por lo tanto, es imposible la salvación del hombre excepto que Cristo sea Dios. Entonces, podemos ver acá de dónde sale la postura radical que tiene que ser un Dios para ser el Cristo. Y este mensaje subliminal es el que se ha transmitido de generación en generación a las personas con este dogma implantado en el subconsciente, por lo cual no pueden ver a Jesús de otra forma sino como Dios. Y veamos esto más claro cuando él dijo, lo que no es asumido por Dios no es salvo. O sea, si Dios personalmente no lo hizo en forma de hombre, ningún hombre común lo podrá hacer, decía Atanasio. Por lo tanto, afirma, la salvación requiere que el hombre que la lleve a cabo no sea asumido por un intermediario cualquiera, sino por Dios mismo. Si el Hijo es una criatura, escribe Atanasio, el hombre seguirá siendo mortal, no estando unido a Dios. Más aún, el hombre no sería divinizado si el Verbo que se hizo carne no fuese de la misma naturaleza que el Padre, para los cristianos de la actualidad, ¿verdad? Y claro está, para aquellos pocos que se toman un tiempito en leer la historia dogmática pues, de su doctrina, ¿cierto? Entonces, Atanasio es un superhéroe, exponente de la Trinidad, en conjunto con aquellos defensores del dogma. Bien, por supuesto, una gran cantidad de teólogos de esa posición pues, se preguntaban cómo expresar la multiplicidad de la deidad y al mismo tiempo la unidad dentro de esa multiplicidad. Entonces Atanasio responde esta pregunta y lo explica así. Jesús no tiene un alma racional como nosotros la tenemos, es decir, el alma racional que todo humano tiene. En el caso de Jesús fue reemplazado por la palabra y la palabra vino a ser su alma racional, ¿verdad? Entonces esto pues era lo que decía Atanasio, estas eran sus respuestas a las preguntas que le hacían de Atanasio, pero ya sabemos pues de dónde viene esta doctrina y quién es su principal exponente, Atanasio, ¿verdad? Bien, entonces la otra semana continuamos con los capadocios, continuaremos con los capadocios, pero ya el tiempo se nos está terminando para la oración de las hermanas de la comunidad y seguimos entonces la próxima semana con la segunda parte de los capadocios, Agustín de Nipona, y de pronto nos alcanza el tiempo para Nestorio de Constantinopla. Espero pues hermanos que les haya sido de edificación y bueno, que cada uno vaya haciendo su análisis, de eso se trata, no de imposiciones dogmáticas, no de imponer a nadie, sino de despertar en cada uno de nosotros ese espíritu investigativo, de investigar, dejar la inquietud para investigar, ir más al fondo, ¿verdad? Pedirle a Dios sabiduría, que nos encamine, nos guíe en todos nuestros estudios y sobre todo pues que podamos conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. Bendito sea el Eterno.